Él redimió mis faltas por Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas por Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Amén, gloria al Señor. Bueno, les invito allí una vez más para que podamos doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una oración más. Mi Dios, muchas gracias por tus bondades. Gracias, oh Padre amado, por ser la realidad de ese santuario. Gracias, oh Señor, por permitirnos estar en esta hora del día.
reunidos por este medio para adorarte, para llenarnos de tu amor, de tu gracia, de tu justicia, para llenarnos, Señor, de tu palabra. Estamos estudiando, Señor, la doctrina, el fundamento de fundamentos, el santuario, presentándolo, Señor, de una manera sencilla, de una manera clara, presentando realidades eternas, realidades divinas, Señor. En algunos momentos tal vez profundizaremos y tocaremos de manera un poco más teológica este asunto, Señor, este tema del santuario. Pero, Señor, danos la disposición, danos el ánimo, el deseo de seguir escuchando tu palabra. Y por sobre todas las cosas, Señor, que a través de este estudio podamos ver la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener una experiencia de vida real con Él. Que podamos tener un encuentro nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Quedamos, Señor, en esta hora en tu presencia. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, continuamos con nuestro tema del santuario, nuestro estudio, y volvemos allí a la diapositiva del altar, ¿verdad? Mientras vamos allí, la diapositiva, hemos venido estudiando este maravilloso mueble, ¿verdad? Donde nos mostraba y les decía a través de la palabra cómo el pecador, antes de traspasar, antes de entrar a adorar, antes de estar en comunión con el Padre, debía de pasar, enfrentar este primer mueble, que no era ni el arca del pacto, que no era ni la fuente de bronce, ni siquiera era el candelabro, sino que debía de enfrentarse con este primer mueble, ya que esa era la primera necesidad. La necesidad del israelita, la necesidad del hombre, era que fuera perdonado, fuera justificado, fuera limpiado de sus pecados. Vamos a mirar a ver allí la diapositiva, si la podemos colocar, ¿verdad? Para seguirme, para seguir presentando. Aquí ya está, muchas gracias. Y debemos de notar, mis amados, debemos de notar, ya vimos también las medidas, ¿verdad? Vimos las medidas del altar, esas medidas que nos corresponden, que son de 5 codos de longitud, 5 codos de ancho por 3 de alto, ¿verdad? Donde el número 5 nos habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en este asunto de la salvación, ¿verdad? Si estamos usando nuestros 5 sentidos con responsabilidad, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Lo que decimos, lo que hablamos, realmente estamos glorificando, estamos exaltando el carácter de Dios a través de nuestros sentidos, estamos sirviendo a Dios con nuestros sentidos. Es la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? En este asunto de la salvación. Y el número 3, que es el número de Dios, el número de la plenitud de Dios, es el número de la participación total de Dios, es el número de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando por la salvación del ser humano. Y hay que notar, mis amados, que cada lado del altar era igual. Cada lado del altar era igual. La medida lo dicen 5 por 5 por 5 por 5 y 3 de altura por cada lado. Esto nos habla de la perfección e igualdad, mis amados, del sacrificio de Dios, de Jesús. Esto nos habla de la perfección e igualdad. No hay diferencia. No hay diferencia. Los pecadores, escucha muy bien, los pecadores de todos los rangos, los pecadores de todas las condiciones, son igualmente necesitados. Todos nosotros, todo el ser humano es necesitado ¿de qué? Necesitado de Dios, necesitado del perdón, necesitado de acercarse a Cristo, necesitado de esa gracia, necesitado de esa justicia. No importa de dónde venimos, no importa de dónde somos, Cristo, Él permanece fiel
para con cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser fieles a Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir su gracia, su justicia, verdad? El altar tenía 4 lados. El número 4 es el número de la tierra. 4 estaciones, 4 vientos, 4 puntos cardinales. ¿Qué nos indica esto? Que la salvación ha sido puesta, ¿verdad? En la persona de Cristo, la salvación ha sido puesta al alcance de todos, absolutamente todos los que vivimos en este planeta Tierra. La sangre de Cristo ha sido derramada en el Calvario para alcanzar aún en los que viven por allá en los 4 rincones o ángulos de la tierra, si nosotros decidimos ser alcanzados, porque nosotros somos los que tomamos la decisión. Cristo tomó la decisión, el Padre tomó la decisión, el Espíritu Santo tomó la decisión de jugar un papel muy importante en el plan de salvación, pero nosotros necesitamos acercarnos. Hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, es tomar la decisión por nosotros, es obligar, no. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Él actúa con nuestro permiso, nosotros se lo permitimos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mis amados. Hoy la puerta de la gracia todavía permanece abierta y no es por mucho tiempo, es por muy poquito tiempo. Ahora, hay un detalle importante o hay una curiosidad de este altar del holocausto. ¿De qué madera estaba construida el altar? ¿De qué madera estaba construido el altar? Estaba construido de madera de acacia y estaba recubierto de bronce. Muy bien, la madera de acacia, mis amados, era una de las maderas más resistentes, era una madera incorruptible, no se dañaba, no le daba moho, no se podría, ¿verdad? No le entraba el comején. Era una madera pura, resistente, pero por muy pura que fuera, por muy pura que fuera esta madera, por muy incorruptible que fuera esta madera, por muy resistente que fuera esta madera, no hubiera aguantado el fuego. No hubiera aguantado el fuego, porque el fuego sí consume todo, ¿verdad? Y allí en el altar, todos los días en el santuario se hacía un sacrificio, se hacía un continuo, y eso lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver las ofrendas, los sacrificios, la sangre que era derramada allí en el santuario y especialmente en este altar. En este altar. Vamos a estudiar todo eso, mis amados, esos sacrificios, todas esas oblaciones, todo eso, mis amados. Entonces les digo, la madera de acacia, aunque era una madera incorruptible, era una madera resistente, era una madera pura, no, aunque por muy pura que fuera, por muy resistente que fuera, no hubiera aguantado el fuego. Por eso, esa madera estaba cubierta de bronce. Ahora, esa madera de acacia, que era pura, que es resistente, que es incorruptible, ¿saben? Representa, simboliza la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Una naturaleza humana incorruptible. La palabra del Señor dice, fue tentado en todo. Lo pregunto, ¿pecó el Señor Jesucristo? No, no pecó. ¿Pero por qué no pecó? ¿Porque era Dios? ¿Por eso no pecó? No, mis amados. Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos un poco acerca de la naturaleza de Jesús. Cuando veamos un poco acerca de la naturaleza de Jesús. ¿Por qué no pecó Jesús? Bueno, realmente Jesús no pecó. ¿Por qué? Porque ahí aparece el bronce. Y el bronce, miren lo que dice Isaías, capítulo 9, el verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, ¿verdad? Allí, al libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 9, el verso 6. Dice de la siguiente manera. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El bronce, en combinación con esta madera, habla de fuerza, de resistencia absoluta de Cristo como el Dios fuerte, mis amados. Miren, el altar brillaba con ese sol incandescente. La madera del altar
estaba recubierta de bronce. El bronce es figura de fuerza. Miren, mis amados, Cristo, Cristo, todos los días de su vida terrenal, ofrecía ruegos, súplica, llanto al Padre. ¿Para qué? Para que lo librara de la muerte del pecado. Ese bronce que está cubriendo la madera, mis amados, aunque era una madera incorruptible, con el fuego iba a quemarse. Cristo, mis amados, Cristo, si no hubiera sido por la devoción que tuvo con su Padre todos los días de su vida terrenal, Cristo, si no hubiera sido por la palabra de Dios, si no hubiera estado aferrado a la palabra de Dios, eso fue lo que lo fortaleció, eso fue lo que lo llenó de poder, esa dependencia del Padre 100% fue lo que lo cubrió para que pudiera resistir, por muy incorruptible que fuera, por muy que no hubiera cometido ningún pecado, sin duda alguna, porque era hombre, 100% hombre, aunque era también divino. Eso lo vamos a estudiar. Aunque era 100% hombre, existía la posibilidad, mis amados, existía la posibilidad de que Cristo se diera al fuego del pecado, al fuego de la tentación, o si no, ¿para qué lo tentó Satanás? Ahí les estoy adelantando un poquito de la naturaleza de Cristo. ¿Para qué lo tentó Satanás? Todo hubiera sido una mentira, mis amados. Todo hubiera sido una mentira, ¿verdad? ¿Para qué lo tentó a Satanás si no existía la posibilidad de que Cristo pecara? Existía la posibilidad de que Cristo pecara. Pero ¿por qué no pecó Cristo? ¿Porque era Dios? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿Porque era Dios en la carne? No, mis amados. Cristo no pecó. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida había fortalecido su voluntad. Había fortalecido y había ofrecido su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Eso no fue lo que pasó acaso en el huerto del Getsemaní? Cuando Cristo, y no crean que fue la única vez que Cristo oró, que Cristo clamó, que Cristo derramó su alma al Padre. Allí Cristo en el huerto del Getsemaní dice: Padre, pasa esta copa de mí. Yo tengo miedo de morir. Pasa este trago amargo de mi vida. Tengo miedo de morir por el hombre. Tengo angustia, tengo temor. Pero si es necesario, pasa de mí esa copa amarga. ¿Pero qué dice? Pero que no sea mi voluntad, sino ¿qué cosa? Tu voluntad. Ahí habían dos voluntades, pero una debía de someterse a la otra. Mis amados, si nosotros queremos resistir la prueba, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, que es nuestro sacrificio, y nosotros, si queremos entrar al lugar santísimo, si queremos estar en el lugar santísimo, hoy necesitamos hacer un sacrificio. ¿Un sacrificio de qué? De nuestra voluntad, de nuestra suficiencia propia, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, y someter nuestra voluntad, ser sacrificio, ser juntamente con Cristo crucificados, someternos al Padre, revestirnos del poder del Padre. Si Cristo lo hacía, y humanamente pienso que no tenía necesidad, ¿por qué nosotros sí nos damos el lujo de no orar? Nos damos el lujo de no depender de Dios, o depender de Dios cuando estamos en problemas. Nosotros sí nos damos ese lujo de conformarnos simplemente con una semanita de estudio, o con un versículo diario, o con una oración allí, sin sentido, raquítica, ¿verdad? No, mis amados, si queremos triunfar, necesitamos hacer un sacrificio, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, y seremos revestidos de ese poder, así como fue revestido Cristo de ese poder, para poder soportar el fuego, para poder soportar la prueba, mis amados. La prueba, esa prueba del juicio de Dios, esa prueba del juicio de Dios. Y miren, esto se demuestra ahí en Números, el capítulo 16. Pueden buscarlo. Números, el capítulo 16, donde leemos de una contienda, más bien de un alboroto. Habla más o menos de 250 hombres que querían ofrecer incienso, pero lo querían ofrecer indebidamente. Y todos estos rebeldes, dice Número 16, fueron consumidos por el fuego del juicio de Dios. Necesitamos hoy hacer un sacrificio vivo para poder soportar el fuego del juicio de Dios. Pero ahora observemos lo curioso, mis amados. Miren,
Los incensarios de bronce, estoy haciendo referencia de Números, el capítulo 16, los incensarios de bronce que llevaban ellos en sus manos pasaron por el mismo fuego, pero no se consumieron. Allí los 250 hombres que habla Números 16 yacían muertos, alcanzados por los rayos, pero a los incensarios eran de bronce, no les había pasado nada. En estos incensarios había una fuerza que podía someterse al fuego del juicio de Dios y poder soportarlo. ¿Quién tenía fuerza para someterse al juicio de Dios? ¿Quién tiene fuerza para someterse al juicio de Dios? Ningún hombre, ningún ángel, solo el justo, solo el santo Hijo de Dios podía someterse al juicio de Dios. ¿Qué persona, qué Salvador, qué Redentor tenemos ustedes y yo, mis amados? Gloria al Señor. Jesús, miren mis queridos, Jesús pudo soportar el fuego del juicio de Dios allí en el monte de la calavera, porque Él era justo, porque Él era y es justo. Mis amados, pidamos a Cristo el bronce de su justicia para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y para que ustedes y yo podamos permanecer firmes en el día del juicio. Ahora, miren, un detalle más del altar del holocausto. Este altar tenía 4 cuernos. Los cuernos son símbolo de poder. En el altar son símbolo de fuerza y de poder. Estos 4 cuernos, tenía 4 cuernos. Vamos a leer una referencia de esto. Éxodo capítulo 29. Vamos, leámoslo, por favor. Éxodo capítulo 29. Voy a leer el verso 12. Éxodo capítulo 29, el verso 12. Dice de la siguiente manera: tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Vamos a un texto más, Levítico. El artículo de Éxodo, Levítico capítulo 8, ¿verdad? Vamos a leer Levítico capítulo 8. Voy a leer el verso 15. Dice así. Levítico capítulo 8, ¿verdad? Verso 15. Y Moisés lo degolló, tomó entonces la sangre y la untó con sus dedos sobre los cuernos y alrededor del altar para purificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, así lo santificó para reconciliar sobre él. Miren, algunas veces, mis amados, a estos cuernos o los animales eran atados a estos cuernos, Estos animalitos que iban a ser sacrificados en algunos momentos eran atados a estos cuernos. ¿Qué nos da a entender esto? Que el pecador que quiera recibir el perdón de Dios, el pecador que quiera buscar refugio en la gracia, debe someterse, debe atarse a Cristo como ese cuerno de poder, como ese cuerno de refugio, como ese cuerno de fuerza. Los cuernos llegaron a ser símbolo de fuerza o poder. Y en ese sentido David se refiere a Dios como el cuerno de mi salud. Así se refiere David a Dios, como cuerno de mi salud. Así como Adonías, mis amados, en la Biblia lo menciona, así como Adonías encontró refugio y salvación, aferrándose de los cuernos del altar. Todo aquel pecador que huye, que corre a Cristo para refugiarse, probará el poder de Dios para su salvación. Amén. Probará el poder de Dios para su salvación. El momento en que el ser humano, el momento en que el hombre, el momento en que el pecador echa mano por la fe a la sangre de Cristo, el poder de Dios obra. Y desde aquel momento Cristo
es su cuerno de salvación y refugio de la ira venidera. Si queremos triunfar, aferrémonos a Cristo como ese cuerno de poder. Que Cristo sea nuestro refugio, que podamos dar gloria a Él todos los días de nuestra vida, solo a Él. Que esa sangre preciosa vertida por nosotros nos dé esa seguridad, esa morada en Cristo, para que Cristo sea nuestro refugio y darle solamente la gloria a Él. Ahora, ese altar tenía una rejilla de la misma altura del propiciatorio, de la tapa. Dice Éxodo capítulo 27, verso 4 y 5. Leámoslo, por favor. Otro detallito interesante. Éxodo capítulo 27, verso 4 y 5. Miren lo que dice. Éxodo 27, verso 4 y 5 dice: y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y le pondrás dentro del cerco, del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Miren, sobre esta rejilla, ¿qué se colocaba sobre esta rejilla? Sobre esta rejilla se colocaba la madera, se encendía el fuego para quemar los holocaustos traídos por los pecadores. Miren, quiero compartir con ustedes una cita. Miren lo que dice, hay un libro que se titula El Tabernáculo y escrito por Vladimir, un escritor bien interesante, bien centrado en cuanto al santuario. Ahí en la página 19 y 33, el tabernáculo. Mire lo que él dice con respecto a esto, con respecto al enrejado, con respecto a la rejilla. Miren lo que dice. El enrejado estaba elevado al mismo nivel que el propiciatorio. Como el altar habla de justicia y juicio y el propiciatorio habla de misericordia, el hecho de estar al mismo nivel nos enseña que la justicia y la misericordia de Dios son iguales. Gloria al Señor. No puede haber misericordia sin satisfacer la justicia por medio del sacrificio. Hoy en día se escucha mucho predicar acerca de la gracia, acerca de la misericordia, que Dios es amor y que no va a castigar al pecador. Hoy en día se está presentando esa doctrina del universalismo, de que tú ya aceptaste el sacrificio de Cristo, de que Jesús es bondadoso, es misericordioso y que ya, no importa cómo está tu vida, puedes seguir viviendo porque ya Cristo ganó la salvación por ti. Y es que ese es el problema, que solamente nos quedamos con eso, nos quedamos que Cristo ya murió por nosotros y ya. A eso yo lo llamo justicia forense. ¿Cómo así justicia forense? Ah, sí, la sangre de Cristo derramada por mí, Cristo murió y ya. No, mis amados, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que seguir al siguiente nivel, tengo que pasar al siguiente nivel. No puede haber misericordia sin satisfacer la justicia por medio del sacrificio. Hoy se habla, ¿verdad?, dentro del mundo modernista, dentro de la nueva teología, sí, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Los modernistas frecuentemente declaran que Dios es amor y que no va a castigar al pecador, siendo porque Él es demasiado bondadoso. Ah, pero olvidan el siguiente nivel. Olvidan la importancia de que sí, Dios es amor, pero también Dios es ¿qué? Es justo. El salmista lo dice ahí en el Salmo 89, mis amados. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. El amor, mis amados, el amor solo, ese amor se convierte en sentimentalismo barato que no sirve para salvar al hombre. Y la justicia desprovista de ese amor es una severidad implacable que destruye al pecador. No, el equilibrio, mis amados. Dios es un Dios de orden, de equilibrio. Miren, cuando Moisés se tomó el santo atrevimiento, porque eso fue un santo atrevimiento. Ahora, ¿seremos nosotros capaces de tener ese santo atrevimiento? ¿Cuál fue ese santo atrevimiento? Esa santa pregunta
que le hizo Moisés a Dios allá en el monte. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Somos capaces nosotros de pedirle al Señor que nos muestre su gloria? Miren, cuando Moisés tomó ese santo atrevimiento de pedirle a Dios que le permitiera ver su gloria, ¿qué pasó? Ahí está Éxodo 33, 18. Ustedes lo pueden leer. Éxodo 33, 18. ¿Qué pasó? Jehová descendió de él y se le presentó como Dios de amor y de justicia. Eso lo dice, porque dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que ni de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Hoy la puerta de la gracia está abierta, pero un día se va a cerrar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no dará por inocente al que siga y siga y siga cometiendo pecados, siga y siga, cerrando sus oídos a la tierna voz de Dios. Dios es misericordioso, sí, para con los pecadores que se arrepienten, pero no puede debilitar su gobierno si no mantiene en alto su rectitud y justicia. Mis amados, la justicia de Dios es parte tan esencial de su naturaleza como su misericordia. Sin ella no podría ser Dios. La justicia, mis amados, es, como se ha demostrado, una consecuencia necesaria del verdadero amor divino, porque un Dios todo misericordioso también es un Dios injusto. Un Dios que es solo misericordia sería un Dios injusto. Sin justicia no podría haber misericordia. Los salvos pueden por eso cantar con el salmista: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, alabado sea Dios por la justicia del altar y por la misericordia del propiciatorio, Ahora, el animalito que era traído al altar del holocausto, el animalito, mis amados, miren, desde muy temprano en la mañana, se podía ver al israelita que había pecado. Y se le podía ver venir caminando con su víctima viva hacia el altar del sacrificio. Después de haber traspasado esa puerta, después de haber visto los colores que le decían que era un pecador, se encuentra allí en el atrio frente al altar. El sacerdote se le acerca, le pregunta: ¿qué le pasa a usted? Le pregunta el sacerdote. El hombre, el israelita, tal vez asustado, tartamudeando, allí medio, yo he pecado. Y yo sé que por cuanto he pecado, Dios debe de castigar. Sí, dice el sacerdote. Entonces debe de venir acá. El sacerdote dice: veo que has traído un cordero. Veo que has traído una ovejita, un cordero. Sí, dice el israelita, sí. Yo sé que debía de traerla. ¿Es verdad que este animalito debe de morir? Pregunta el israelita. A lo que el sacerdote responde: sí, así es. ¿Por qué debe de morir? Porque sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de remisión. Pero sacerdote, ¿por qué? Si este animalito es inocente, mis hijos lo quieren, duerme con ellos, le dan alimento, cogen alimento en sus manitos y se lo dan a él. ¿Qué culpa tiene este corderito? ¿Cómo voy a dejar a mis hijitos sin su mascotica, con lo que más quieren, con lo más hermoso? Este animalito no tiene la culpa, ¿verdad?
Sí, así es, responde el sacerdote. Pero un culpable nunca puede ocupar el lugar de otro culpable. Por su culpa, por su pecado, usted perdió el derecho a su vida. Usted debe morir. O un sustituto inocente a cambio suyo. Ahora ponga sus manos sobre la cabeza de este cordero. Así usted está reconociendo que usted es culpable y que el cordero es inocente. Ahora, muerto el cordero, usted queda libre e inocente tal como el cordero era antes o como usted era antes. Entonces ahora el israelita pone sus manos temblorosas sobre la cabeza del animalito. Por la fe confiesa sus pecados al Dios del cielo. Y ahora el hombre pecador cree que el sacerdote es el que va a degollar el cordero, pero entonces ahora el sacerdote le pasa a este penitente tremendo cuchillo, muy afilado, y le dice al ofrendante: quítale la vida, degolla esta inocente víctima. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué carga! Y el pecador, aún con su mano temblorosa, levanta su mano, entierra el cuchillo en el cuello del cordero y fluye la sangre. Y esa sangre es recogida en un tazón por el sacerdote para ser manipulada dentro y fuera del santuario. Es terrible ver, mis amados. No sé si ustedes han visto la agonía de un cordero al morir. Es triste. Es terrible ver la agonía del cordero desangrándose lentamente. No se queja, mis amados, literalmente. Le corren lágrimas por sus ojos al cordero. Sin embargo, con un suspiro profundo y alzando un momento a los ojos al cielo, el israelita ve y siente como si una gran carga cayera de sus hombros. El cordero muere en lugar de él y él será perdonado. Ciertamente él, mis amados, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo azotamos, fue herido por Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por nuestra inmundicia, por nuestras llagas, por él fuimos nosotros curados. Él fue angustiado, él fue afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ustedes saben todo esto, mis amados. Estoy haciendo simplemente un recorderis. Una de las grandes verdades espirituales que no puede ser omitida cuando contemplamos esta escena es que el pecado puede ser transferido. Y eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo es que se transfiere el pecado realmente? Todo este sistema de sacrificios, toda esa sangre que es derramada en el santuario. Miren, cuando el pecador, lo voy a mencionar de manera muy sencilla para un poco más adelante hablar ya de manera un poco más teológica, Estoy sentando, por así decirlo, como las bases para presentar algo más profundo, más teológico, para que podamos entender eso más teológico. Creo que es necesario presentar esto un poco más sencillo. Miren, cuando el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, estaba transfiriendo simbólicamente a este sus pecados. Pero como el cordero moría, el pecado quedaba en la sangre del animalito. Porque la vida de la carne en la sangre está.
Levítico 17:11 lo dice. Leámoslo, leámoslo. Levítico 17:11. Miren lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Miren, mis amados, esta sangre de las ofrendas por el pecado era manipulada de diversas maneras en el santuario. Parte de ella era regada al pie del altar del holocausto. Ustedes lo pueden leer ahí en Levítico, el capítulo 4. En Levíticos, el capítulo 4 está esto, que les acabo de decir. También esta sangre era untada sobre los cuernos del altar del incienso, sobre los cuernos del altar del sacrificio. Esta sangre era rociada hacia el velo del santuario 7 veces con el dedo. Ahí lo pueden leer en Levíticos 4. De esta manera, mis amados, de esta manera el pecado era transferido al santuario y éste quedaba contaminado hasta el día de la expiación, cuando había de purificarse. Miren lo que dice esta cita. Es cortica, tal vez 3, 4 renglones. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 472. Conflicto de los siglos, página 472, dice así. El servicio típico enseña importantes verdades. Miren lo que dice. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. En algunos lugares, en algunos templos, en algunas iglesias donde he podido hablar y he tenido la oportunidad de hablar sobre este tema, tristemente, algunos hermanos todavía se resisten a creer que el santuario celestial está contaminado. Daniel 8:14 dice que el santuario será purificado y solamente podemos purificar algo que se ha contaminado. También es importante notar que el contexto nos indica claramente que el santuario al cual se hace referencia aquí es el santuario celestial. Ahora, ¿cómo se contaminó el santuario celestial? Miren, así como en la antigüedad, voy a mencionarlo de manera sencilla, con algunos textos. Miren, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepiente son puestos por fe ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y transferido, de hecho, al santuario celestial. De hecho, cuando Cristo murió, cargó el pecado de todos nosotros, resucitó, pero fue y presentó al Padre en el santuario allá, presentó estos pecados, y así fue como el santuario celestial se contaminó. Se contaminó, ustedes lo pueden leer aquí en el conflicto de los siglos. Todo esto está aquí en el conflicto de los siglos. Y esto lo vamos a estudiar de manera un poco más profunda, un poco más adelante, mis amados. Tal vez no ahora, tal vez la próxima semana, tal vez mañana, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Ahora, miren, el fuego que ardía en el altar, ese fuego que ardía en el altar del sacrificio, descendió de Dios mismo el día de la inauguración del santuario. Miren lo que dice Levíticos 9:24. Leámoslo, por favor. Levíticos 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Tomo 1, comentario bíblico adventista en la página 1978. Del año de 1978, página 760.
Miren lo que dice. Según la tradición judía, el fuego sagrado que en esa ocasión descendió del cielo fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón y quizás durante más tiempo aún. Este era un fuego santo y estaba destinado para uso exclusivo del santuario. Es más, no debía utilizarse fuego diferente para el servicio de Dios. El fuego que ardía en el candelabro y en el altar del incienso fue tomado del altar del sacrificio. Eso lo dice Levítico 16. Léanlo, por favor. Levítico 16. Ese fuego que ardía en el santuario, en el altar del sacrificio fue tomado, y el fuego que ardía en el candelabro y en el altar del incienso fue tomado del altar del sacrificio. Miren, mis amados, los elementos destinados por Dios para un uso sagrado no pueden ser utilizados por nosotros de una manera común o descuidada. Repito, los elementos destinados por Dios para un uso sagrado no pueden ser utilizados por nosotros de una manera común o descuidada. Y esto fue lo que no entendieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, dice la Biblia, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Miren, mis amados, en el atrio de la congregación habían fogones donde los sacerdotes se preparaban la comida, y quizás Nadab y Abiú tomaron su fuego de allí. La hermana Juay hace un comentario de este incidente, y leámoslo. Miren, ella hace un comentario bien interesante sobre este incidente, allí mismo en el comentario bíblico adventista. Y esto está también en Patriarcas y Profetas, todo esto. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a él con toda reverencia y veneración, y exactamente como él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. Una obediencia a medias, no la puede aceptar. O somos o no somos. O con Cristo somos bendición o desparramamos. Vuelvo y leo. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a él con toda reverencia y veneración, exactamente como él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y santas. Y difícilmente en una situación así vamos a poder estar en el lugar santísimo. Nos vamos a quedar afuera. Nadie se engaña, sigue diciendo, nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que él ha ordenado. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, como dice Levítico. El sacrificio del cordero realizado sobre el madero del Calvario encendió en nuestros corazones un fuego que jamás se apagará. El fuego de la salvación arderá continuamente en vidas transformadas, y por las edades sin fin recordaremos y alabaremos al Cordero que fue inmolado y consumido por el fuego del altar. El cielo nos ayude, mis amados, para que podamos apropiarnos de ese maravilloso sacrificio.
y nosotros ser juntamente crucificados con Cristo y tomar las cosas muy en serio, mis amados, porque si no, no vamos a poder entrar, no vamos a poder estar hoy en el lugar santísimo donde está Cristo hoy en estos momentos, intercediendo como precursor nuestro. Oremos. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ser paciente con nosotros. Pero, Señor, no solamente es bondad, no solamente es misericordia. Necesitamos apropiarnos de tu justicia perfecta, y permitir que el Espíritu Santo haga esa transformación de nuestro carácter a la misma semejanza de Cristo, para así poder hoy estar en el lugar santísimo, donde se encuentra Cristo como precursor nuestro. Bendice cada familia aquí conectada. Bendice cada hermano, cada hermana, cada jovencito, cada niño. Quedamos en tu presencia, mi Señor. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde, querida familia, iglesia, en este día.